Hola hermanos, el día de hoy 13 de enero del 2022 es jueves de la primera semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Hoy tenemos memoria obligatoria, que es la explicación por la cual alguno me preguntó, padre, ¿y por qué dejó atrás en sus publicaciones en video la imagen de la Santísima Trinidad de Rublev? Por este santo del día de hoy. Esta semana nos tocaba hablar de San Hilario de Poitiers, que es el gran, pero gran defensor de la doctrina trinitaria en Occidente, al mismo tiempo que San Atanasio lo es en Oriente. Por eso a él se le conoce como el Atanasio de Occidente. Él nace en Poitiers en el año... aquí entramos en problemas. Unos dicen 315, la mayoría de los biógrafos dice 315, pero por ahí leí 310. Bastante discutible. En el 315 nace en Poitiers. De una familia noble, él era muy aristocrático, si lo quieren, muy, pero muy bien formado en retórica, en gramática, en filosofía. Se dice que visitó varios lugares, Milán, Grecia, Roma, y que por eso la vastedad de sus conocimientos, ¿no? Sobre todo en torno al neoplatonismo. Pero un poco insatisfecho. Se casa, tiene una hija a la que amaba entrañablemente, se llamaba Abra, y resulta ser que, pues por casualidad, así lo dice él, ¿no?, en la introducción a su tratado, que originalmente se le llamó de la defensa de la fe contra los arrianos, así se llamaba. Luego se pasó a llamar de Trinitate, sobre la Trinidad. En fin, y entonces cae en sus manos el Evangelio de Juan. Y leyendo el Evangelio de Juan, se da cuenta, el Verbo se hizo carne y gracias a él podemos ser todos hijos de Dios. Y le cambió la vida. Eso es lo que él dice, lo dice ahí en la introducción. Eso le cambió la vida. Y entonces, pues se convierte, se hace bautizar junto con su esposa y con su hija alrededor del año 345. Se vuelve un teólogo de primerísima categoría, o sea, lee mucho la Sagrada Escritura, sus comentarios a los evangelios, su comentario a los salmos, extraordinario. ¿Para qué? Y luego en el año 350 muere el obispo de Poitiers, que creo que se llamaba Magencio, fíjense, creo que se llamaba Magencio. Y entonces, pues la gente lo aclama a él, que lo pongan a él de obispo, pero él está casado, ¿no? Y entonces, bueno, la esposa deciden con él, vamos a separarnos, nunca más te voy a volver a ver más que en el altar, y se acabó la historia. Y pues él vende todo, solo deja una dote, llamemos, para su hija, deja asegurada la vida de ellas y se dedica completamente a la diócesis. En el año 351 participa de un sínodo en contra de, sobre todo, el obispo de Arles, que se llamaba Saturnino, que este bendito era arriano completamente. No sé si hablándoles de esto me captan. El arrianismo es una doctrina por la cual este tonto de Arrio, y perdón porque no tienen de sabio nada, decía que Cristo era la primera criatura, la más importante, pero que no era Dios. Entonces, negando la divinidad de Cristo, se niega la redención. Así que, Santas Pascuas con eso. Vamos. Entonces, vienen los arrianos, los obispos arrianos, porque había algunos que estaban de este lado, y deciden pedirle al emperador que lo destierre. Y entonces lo destierran. Y vámonos para el destierro. En el año 356 se va para Frigia, es decir, hacia Asia Menor. Al mismo tiempo está desterrado Atanasio, que está en Tréveris. Bueno, hagan de cuenta que así hacían, ¿no? Desterraban a los que pensaban. Ya estando ahí en Frigia, entra en contacto con la teología del mundo griego, del mundo oriental, y al contrario, ¿no? Más bien se vuelve grandísimo defensor de la doctrina católica. Y entonces, imagínense que van a venir los arrianos y le van a decir al emperador, no, devuélvalo para su diócesis, porque este bendito nos está haciendo perder a todo mundo. Bueno, y entonces venga de regreso para Poitiers, y eso ya es más o menos el año 356. Cuando regresa van a volverla a desterrar un tiempito más. Ya los últimos 2 años de su vida pasará en su diócesis. Él va a morir en el año 367. Pero bueno, ya les digo, una persona, doctor de la iglesia, cuidado, de doctor de la iglesia, de los grandes doctores de Occidente, ¿no? De Occidente, porque él realmente es la zona de Aquitania, no lo que hoy en día sería Francia, y Poitiers. Y entonces, vamos, qué vida más linda, ¿no? Dedicada a defender la fe, a defenderla sin miedo. Y eso es a lo que a veces nos falta a nosotros, ¿verdad? Por andar ahí acomodando las cosas, por no caerle mal a la gente. No, padre, no sea tan duro, nada. La doctrina no se negocia. La fe de la Iglesia Católica en la que hemos nacido y debemos morir es insustituible. No se exigen componendas. Fíjense que incluso está mandado dentro de las normas del ecumenismo
que a quien se ponga al frente del ecumenismo en una diócesis o en un país sea una persona que maneje muy bien la teología, porque si no termina diciendo cosas que quién sabe. Bueno, vamos. Primer libro de Samuel. Desastre completo. Capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquellos días se reunieron los filisteos para atacar a Israel. Los israelitas salieron a enfrentarse con ellos y acamparon junto a Piedrayuda, mientras que los filisteos acampaban en el cerco. Los filisteos formaron en orden de batalla frente a Israel. Entablada la lucha, Israel fue derrotado por los filisteos. De sus filas murieron en el campo unos 4,000 hombres. La tropa volvió al campamento y los ancianos de Israel deliberaron. ¿Por qué el Señor nos ha hecho sufrir hoy una derrota a manos de los filisteos? Vamos a Silo, a traer el arca de la alianza del Señor para que esté entre nosotros y nos salve del poder enemigo. Mandaron gente a Silo a por el arca de la alianza del Señor de los ejércitos entronizado sobre querubines. Los 2 hijos de Eli, Hofni y Finés, fueron con el arca de la alianza de Dios. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todo Israel lanzó a pleno pulmón el alarido de guerra y la tierra retembló. Al oír los filisteos el estruendo del alarido, se preguntaron, ¿qué significa ese alarido que retumba en el campamento hebreo? Entonces se enteraron de que el arca del Señor había llegado al campamento y muertos de miedo decían, ha llegado su Dios al campamento, ¡ay de nosotros! Es la primera vez que nos pasa esto, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de esos dioses poderosos, los dioses que hirieron a Egipto con toda clase de calamidades y epidemias? ¡Valor, filisteos! Sean hombres y no serán esclavos de los hebreos como lo han sido ellos de nosotros. Sean hombres y al ataque. Los filisteos se lanzaron a la lucha y derrotaron a los israelitas que huyeron a la desbandada. Fue una derrota tremenda. Cayeron 30,000 de la infantería israelita. El arca de Dios fue capturada y los 2 hijos de Eli, Hofni y Finés, murieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, varias enseñanzas detrás de esta lectura, ¿no? Primero, Padre, leamos lo que estaba diciendo el libro del Éxodo. La promesa del Señor es que la tierra a la que iban a llevar era tierra que emana leche y miel. Ajá, y hay que cultivarla. Pues no es que el Señor la iba a entregar en manos iba a entregar a Israel en manos de Israel, sus enemigos. Sí, pero hay que combatirlos. Es que aquí es donde está el problema, es que Dios no hace magia. O sea, es que Dios no nos resuelve los conflictos, sino nos acompaña en ellos para darle sentido al triunfo sobre ellos. Es decir, cometemos un gravísimo error como pensando que Dios va a luchar nuestras batallas, que lo que nos toca hacer a nosotros no lo va a hacer Él. No. Hay que entender bien esto. Nuestra relación con Dios no es la relación de una dependencia, claro que es una dependencia absoluta en el sentido de la vida, en el sentido del origen, claro, pero no es que todo le toca a Él. Usted tiene que poner en su parte, usted tiene que hacer sus batallas, usted tiene que hacer sus luchas. Deje de estar pensando que es que Dios le va a resolver todo. Nada de eso. Dios le acompaña en esto, le inspira, le sostiene, claro, en la lucha. Pero cuidado, fíjense el examen de conciencia. Bueno, ¿y por qué el Señor permitió que nos derrotaran hoy? Es que cometimos un error táctico. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es entrenar más a las tropas. No, venga a traer el amuleto. Se fueron a traer el arca de la alianza, metámoslo, porque si va ahí, es como la gente esta que le dice a uno, no, yo aquí tengo mi detente del Sagrado Corazón, yo también lo tengo, ¿ya? Y entonces por eso no me pongo mascarilla, porque a mí Dios me protege. No, o sea, Dios mío, por favor, le falta cerebro, muchacho. O sea, póngase la mascarilla. Yo también tengo fe, yo también ando mi medalla, ando mis cruz, claro que sí, ya. Pero eso no significa que no voy a cumplir con las medidas de bioseguridad. No sé si me explico. Ando este amuleto encima. No, yo tengo, qué sé yo, este rosario que me bendijo el Papa. Tengo esta agüita de Lourdes que tengo por aquí. No, señor. O sea, es decir, cuidado, no volvamos a la religión una cosa que no es. Entonces estos benditos traen el arca, la ponen en medio del campamento y entonces va a luchar el Señor por ello, ¿verdad? Él va a derrotar. No, si hay que pelear. Y por eso los filisteos les dieron una derrota, imagínense. Hombre, ya habían muerto 5,000 hombres. Ya suficiente como para reflexionar. No, ahora mueren 30,000. Son cifras evidentemente un poco exageradas de parte del autor. Pero la derrota de un a otro lado, perdieron el arca, murieron los hijos de Elí. ¿Por qué? Porque entendieron mal a Dios. Aquí saben a quién hay que admirar, aunque nos cueste, a los filisteos. Sean valientes y al ataque. Bueno, sí, es decir, tenemos que enfrentar nuestras luchas. Andar huyendo, andar escurriendo el bulto, dicen en mi pueblo, andar haciéndonos los desentendidos, los indiferentes, no nos exime, jamás. Las luchas hay que llevarlas adelante, con Dios, pero no de una manera
confiada como que si el Señor mágicamente nos va a resolver los conflictos. Él nos acompaña en ellos, nos sostiene en ellos y nos los evita cuando hacemos buen discernimiento. Bueno, vamos al Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado siempre de Marcos. Del capítulo 1, seguimos, estamos leyendo en orden este capítulo, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: sí, quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: no se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿se acuerdan? El viernes pasado leímos este texto. Sí, en el viernes después de Epifanía se ha leído este texto. Y yo les decía: ay, Señor, miren, aquí está la encarnación llevada a su punto máximo. El Señor asume nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras penas y en este caso, nuestras marginaciones. Porque el leproso desde el momento, miren, el leproso es marginado desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista social y desde el punto de vista religioso. O sea, la enfermedad siempre se entiende en el mundo judío, y de hecho en la antigüedad así era, no solo es el mundo judío, es en todas partes, que la enfermedad es el resultado de una falta moral, o sea, algún pecado hay detrás. Y entonces acuérdense las preguntas que le harán en el Evangelio a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Se acuerdan? Con aquel ciego. Entonces, es delicado, ¿ok? Entonces, hay una marginalización absoluta de esta persona. Y él se acerca, tiene valor, así como los filisteos, sean valientes. Bueno, se acerca al Señor, se pone de rodillas, es una actitud no de sometimiento, sino una actitud de adoración, es una actitud del reconocimiento del poder de aquel que tiene enfrente. A mí todavía me sigue sorprendiendo alguna gente que está en misa usted y en el momento de la consagración y se pide, o está el Santísimo expuesto y no son capaces de ponerse de rodillas. Yo no sé qué corona tienen. Es decir, si hay salud de por medio, claro que evidente que no, pues, pero hay algunos que no se pueden poner de rodillas delante de Dios, no pueden ponerse de rodillas. Pero para pedirle la mano a la novia y que le diga que no, ahí sí se van a poner de rodillas. No, hay que ubiquémonos. Bueno, entonces, se pone de rodillas, si quieres. No fuerza a Dios, no lo fuerza para nada, sino que es capaz de entender qué es y cómo funciona el plan del Señor. Y entonces, si quieres, puedes limpiarme, puedes sanarme. Y eso es lo que hace el Señor. Solo que se compadece de él. Extiende la mano, lo toca. Ya les decía yo la semana pasada, desde el momento en el que lo toca, se hace uno como él. Él se vuelve leproso. Por eso luego el Señor, esta explicación no la teníamos la semana pasada, ¿no? Por eso el Señor luego ya no podía entrar abiertamente en las ciudades porque lo habían visto tocar un leproso. Y desde el momento en que él tocó un leproso, él se volvió impuro. Entonces, por lo tanto, no puede entrar. Y luego, esto que cuando yo estudié los evangelios sinópticos, se hablaba mucho del secreto mesiánico, que Jesús escondía. Miren, si hay una cosa que a mí me llama la atención, y yo sé que me estoy tardando un poquitito, pero es como hay algunos que quieren sostener el poder de Dios en base a milagros. Y entonces, claro, vamos a juntar a miles de personas en este estadio, porque va a haber milagros. Jesús no hace eso, Jesús no hace eso. La fuerza de su poder no está en que haga milagros, así como la fuerza de un predicador, de un pastor o de un sacerdote no está en que haga milagros, porque de todas maneras no los puede hacer él. Entonces, hay otra cosa en esto. Es la comprensión que tenemos de Dios. Y él pide por eso ese silencio, para que no tergiversemos quién es él, para que no terminemos manipulando lo que realmente es él. Les invito a hacer oración. Señor Jesús, al hacerte humano, tocas, abrazas y besas la pobreza de nuestra naturaleza, la debilidad de nuestra carne y de nuestro corazón. Gracias, Jesús, por tocarme, abrazarme y besarme. En el contacto entre tu mano y la mano del leproso, quedó derribada toda barrera entre Dios y la impureza humana, y nos mostraste que tu amor es más fuerte que cualquier mal, incluso más que el más contagioso y horrible. Gracias, Jesús, porque estás siempre de mi parte. Tú nos muestras, Jesús, que la voluntad de Dios Padre es curarnos, purificarnos del mal que nos desfigura y arruina nuestras relaciones, para que vivamos felices como buenos hijos de Dios Padre, como hermanos de todas las personas.
Gracias, Jesús, por curarme, por purificarme, por perdonarme. Jesús, tomaste sobre ti nuestras enfermedades, te convertiste en leproso para que nosotros fuéramos purificados. Gracias por asumir el dolor y la muerte para darnos la salud. Señor, que tengamos el corazón siempre abierto para dejarnos tocar y curar por ti, para abrazar y sanar a cuantos nos necesiten. Amén. El Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios, por intercesión de San Hilario de Poitiers, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Y a defender la fe, en todo momento y en todo lugar. Hoy es jueves, por eso les hablaba de ponerse de rodillas delante del Santísimo, ¿no? Pues estaba pensando yo en las horas santas que hacemos los jueves. Bueno, ahí tienen una manera de demostrar concretamente delante de quién doblamos rodillas. Feliz jueves para todos.